Para mí ha sido siempre un honor y un privilegio el poder cooperar con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza hace ya más de 40 años. Y empezamos en el año 72, fue mi primera visita y mis primeros cursos. A lo largo de este tiempo he intentado compartir con los estudiantes y los colegas pues, conocimientos, experiencia adquiridas a lo largo y ancho del mundo y sobre todo, y además últimamente, reflexiones. Reflexiones sobre el futuro, sobre los retos a los que nos enfrentamos y la función de la ciencia, de la ética y de la humanidad, sobre cómo enfrentar estos retos y satisfacerlos, especialmente el reto del hambre y el reto de la conservación de los recursos naturales del planeta, que son los que permiten la producción de alimentos. Para mí, el IMAD ha sido y sigue siendo, fundamentalmente, a través de la formación y la cooperación, un integrador de áreas geográficas y de culturas. En primer lugar, el Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur, y ha enriquecido mucho, durante muchos años, la participación también de estudiantes procedentes de América Latina. Y sobre todo en el momento actual, donde los retos son globales, la integración de culturas y civilizaciones es esencial para hacer frente a un futuro incierto. Quizás por los muchos años que he trabajado en la FAO, veo un poquito todo en el contexto de la lucha contra el hambre. El hambre es quizás la mayor pandemia de la humanidad. Fijaros que en el momento actual son más de 800 millones de personas los que pasan hambre, lo que significa que mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición más de 17 millones de personas al año, 40.000 personas al día, una persona cada 2 segundos. Son cifras impresionantes que nos deberían hacer reflexionar, pero sobre todo nos deben hacer reflexionar más. Si tenemos en cuenta que según los datos de la FAO, estamos produciendo hoy, en el año 2014, alimentos suficientes para alimentar al 60% más de la humanidad. Los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan ni a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. En un momento, como en los últimos años, con una enorme volatilidad de los precios en el mercado internacional, se hace cada vez más difícil adquirirlos aquellos que además de ser hambrientos son pobres, y prácticamente todos los hambrientos son pobres. Por eso yo creo que un reto importantísimo que tenemos es acercar el centro de consumo y el centro de producción. En otras palabras, ¿hay que producir más? Sí, pero no en cualquier lugar ni a cualquier precio. Hay que producir más a nivel local y utilizando el mínimo posible de los recursos naturales limitados y perecederos del planeta. En ese contexto, los recursos genéticos o la biodiversidad agrícola o los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación cumplen un papel esencial. Los recursos genéticos o la diversidad biológica agrícola se ha ido acumulando, desarrollando a lo largo de la historia de la agricultura durante más de 10.000 años y ha ido creciendo adaptándose a las condiciones locales de cada lugar. Es esta enorme diversidad la que permite al ser humano afrontar condiciones distintas y a las plantas la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes e impredecibles del medio ambiente y de las necesidades humanas. Dicen los africanos que los recursos, la diversidad biológica no nos pertenecen, sino que la tenemos en préstamo de nuestros hijos. Y en efecto, creo que podemos considerar esos recursos genéticos como un tesoro heredado de nuestros antepasados e imprescindible para que nuestros descendientes puedan hacer frente al futuro. La pérdida, la erosión de esos recursos genéticos es un robo a las generaciones futuras. Esto sobre todo es verdad en un tiempo en que nos aproximamos a los cambios climáticos, en el que estamos inmersos en cambios climáticos. Sin embargo, es curioso y es triste constatar que a lo largo del último siglo hemos perdido, y estoy hablando de datos de la FAO,
más del 80% de la diversidad biológica de los recursos genéticos para la agricultura que existían a principios de siglo. Esa ha sido una consecuencia indeseada de la aparición de nuevas variedades más productivas, pero al mismo tiempo han desplazado a las variedades tradicionales de los agricultores a la materia prima necesaria para poder seguir produciendo variedades en el futuro. Obviamente, la solución no está en parar el desarrollo. Hay que seguir avanzando de la mano de la técnica, de la ciencia, para producir más y mejor, pero al mismo tiempo conservando la diversidad biológica agrícola, los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, ex situ e in situ. Son dos formas de conservar complementarias. Ex situ nos permite mantenerlos en la caja fuerte, in situ permite a las variedades el adaptarse a esas condiciones cambiantes del medio ambiente. La conservación y el uso de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación no son solamente un problema técnico, sino también un problema con fuertes implicaciones de tipo socioeconómico, político, jurídico y ético. Y esto debido fundamentalmente a la interdependencia de los países. Ningún país es autosuficiente en materia de recursos genéticos. Y en línea de media podemos decir que todos los países dependen de alrededor del 70% para el desarrollo de su propia agricultura. En otras palabras, necesitan buscar y encontrar fuera de las fronteras nacionales más del 70% de los genes necesarios para hacer frente a las nuevas enfermedades o a la mejora de la calidad o la cualidad de los alimentos o a la adaptación a las condiciones adversas del medio. Eso hace que la cooperación internacional no sea una opción, sino una necesidad sine qua non. Y esto es lo que ha llevado justamente este tema a los foros de Naciones Unidas. Ya fue en los años 70 cuando se empiezan a discutir primero los aspectos técnicos en la FAO de los recursos genéticos, pero posteriormente los aspectos económicos y fundamentalmente los aspectos políticos, haciendo imprescindible el desarrollo de acuerdos internacionales que garanticen no solo la conservación de los recursos, sino el acceso a los mismos estén donde estén. Entre estos acuerdos y códigos de conducta, el principal ha sido el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, un acuerdo vinculante que tardó más de 20 años en gestarse y en ser negociado y aceptado por consenso por todos los países del mundo y que hoy es ley en más de 130 países. En estos países han sido los parlamentos nacionales los que han ratificado el acuerdo y su desarrollo está en marcha. El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos fue aprobado por consenso en la FAO en el año 2001 y fue definido por el director general de la FAO como una piedra millar de la cooperación o de cooperación entre el norte y el sur. El Tratado Internacional tiene como objetivo la conservación de los recursos genéticos de las plantas cultivadas para las generaciones futuras, su uso sostenible y, lo que quizás es más importante, el acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los mismos. Tiene más de 30 artículos, pero hay dos elementos innovativos y especialmente importantes. El sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, que garantiza a todos los países que lo ratifican el acceso a los recursos genéticos de más de 60 especies, importantes para la agricultura y la alimentación, con la única condición de que el material obtenido del sistema multilateral no puede patentarse y, a su vez, también la distribución de los beneficios derivados de los mismos, incluidos los beneficios monetarios derivados de la comercialización. Un pequeño porcentaje de esos beneficios va a un mecanismo financiero internacional para financiar proyectos, programas y actividades relacionados con la conservación y uso de estos recursos, principalmente en los países en vías de desarrollo. El otro elemento importante del tratado son los derechos de los agricultores,
de los agricultores tradicionales. Es el artículo 9, en el que se reconoce a los agricultores tradicionales como los custodios de la diversidad biológica agrícola, aquello que a lo largo de 10.000 años de agricultura los han desarrollado, los han conservado durante miles de generaciones y hoy los hacen disponibles a otros agricultores, así como a los investigadores, a los mejoradores y a los científicos para que lo apliquen en la variedad de nuevas variedades más adaptadas a las condiciones actuales. Entre estos derechos se incluye el de la protección de los conocimientos tradicionales, la distribución justa y equitativa de beneficios con las comunidades locales, también a nivel nacional, y el derecho a participar en la toma de decisiones políticas en esta materia por parte de los agricultores tradicionales. Hoy, en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, tenemos como retos principales la lucha contra el hambre y la conservación de los recursos naturales del planeta, que son imprescindibles para evitar el hambre en el futuro. Estamos en una pequeña nave que se llama Tierra, con recursos limitados y perecederos. Y si se hace un agujero en esa nave, no importa que el agujero esté en África, en Asia, en Estados Unidos o en España, los que nos vamos a pique somos todos. Nuestros destinos están unidos. Y aquí o nos salvamos todos o perecemos juntos. Es por lo tanto una obligación de todos y cada uno de nosotros el contribuir al llevar la nave en la buena dirección